Bueno, cuando quieran comenzamos. Bien. Eh, Erika, ¿pudiste recorrer el aula virtual? ¿Tuviste algún inconveniente? Sí, pude recorrer, no ningún inconveniente. Bárbaro. Es Eh, bastante entendible, ¿no? Claro, me parece. sí. Bien. Una Bueno, Las nosotros consulta, páginas por somos... Erika. ahí en la... Sí, Mara. Una consulta, disculpa, no te conozco yo. Quería saber que nos cuentes un poquito, no sé si las chicas ya te conocen, dónde estás trabajando, en qué nivel estás trabajando, que nos comentes un Bueno, poquito yo eso. soy profesora de inglés, soy de Corrientes y desde el 2017 vivo acá. El año pasado finalicé el profesorado universitario, como mi título base es de nivel terciario, realicé este otro paso, ¿no es cierto?, para obtener un título de grado. Y este año, a inicios de año, comencé a trabajar en el instituto. Trabajo en la carrera de higiene y seguridad y en la capacitación de inglés. Qué bien, qué bueno. Sí. Y, Sí. Bueno, y en ¿qué el nivel tal? secundario también. Claro, ¿y en el secundario en qué colegio estás? Barnidios Horribles. Ah, mirá, qué lindo, qué bueno. Qué lindo. Sí. Bueno, a mí creo que me conociste en la mesa de examen de higiene, ¿te acordás? Porque Sí. le tocó mesa contigo, Sí. Mara. Ah, Larga la mesa encima, pero bueno. Sí. A Gaby también, de la carrera de A mí, higiene. si yo le digo dónde me Sí. conoció Erika, mejor olvidarlo, ¿no, Erika? Sí. Ay, no, 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 no. Por las dudas no preguntemos mucho, ¿eh? En un No, accidente las de dos. auto, en un choque, en un No, choque. no me digas. No, nos No me comimos digas. una de arriba las dos, porque sí, Ay, así fue. no. Sí. Bueno, no se olvidan más, ¿viste? Nos comimos las dos, Ya está, Sí. no se olvidan más. Sí. Y la profe Mara Sánchez trabaja, es la coordinadora de la carrera de comunicación social del instituto Ajá. y profe también de ahí, no sé, Mara, Sí. si sí. licenciada en ciencias de la comunicación, No, en ciencias de la licenciada en comunicación. periodismo. Sí, yo soy No me licenciada en algo así. periodismo. Sí, soy licenciada en periodismo. Actualmente trabajo, bueno, como coordinadora, decía Vero, de la carrera de comunicación social y profesora de algunas materias de la carrera en el instituto. Así que Sí, bueno. estuve leyendo, vieron, bueno, entre todas Ah, las pestañas claro. y sí, estuve leyendo y en el Padlet también, en la presentación. Claro, Ujú. claro. Sí, tenía idea. Bueno, buenísimo, entonces esperamos que te sea de provecho todo lo que vemos acá, son por ahí Sí, es- cosas actuales, ¿viste? El exacto. foco o nuestro gran objetivo está puesto en esto de cómo enseñar hoy, digamos, atravesados por las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías. Y que por ahí es el gran debate entre el modo más tradicional de enseñar y esto, ¿no? Que a veces como que causa también ese como rechazo, o nos quedamos siempre con la rutina de lo tradicional y hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden lograr si aprovechamos, digamos, las nuevas tecnologías de buena manera, ¿no? Y muchas cosas que aprendimos durante el año pasado y este año, yo aprendí un montón. Sí. Me tocó cursar el profesorado universitario de manera virtual, pero porque así estaba dictaminado. Ah, Era mira, así, sí, desde un comienzo totalmente virtual. Y bueno, estaba aprendiendo y después con lo de la pandemia profundicé mucho, pero quiero aprender otras cosas o manejar otras herramientas que manejo, pero un poco. bueno, Sí. Eso, a bien, ver, sí, los objetivos sí, es lo que estaba buscando. genial, buenísimo entonces. Y hay mucho por hacer. Acá vamos a ver algunas herramientas y quedan un montón. Pero bueno, vamos aprendiendo de a poco y sí, creo que el año pasado fue como un aprendizaje forzoso, pero que Sí, valió la pena, ¿no? De sí, otra sí. manera no lo hubiésemos hecho tal vez, así que también tiene algo de positivo.
Bueno, bueno, como dice ahí, no sé si estás viendo la pantalla de Mara. Es más que nada una guía para ir viendo la idea o la intención de este encuentro sincrónico. Es presentar el proyecto, que un poquito ya estuvimos hablando, pero también hacer foco en eso que vamos a lograr, ¿no? O sea, el taller está pensado y está armado de tal manera que a medida que vamos avanzando con el producto final, vamos aprendiendo cómo ir elaborando ese producto final. Es decir, vamos dando herramientas a partir de lo que uno quiere hacer, ¿sí? No es contenido por ahí general o suelto, ¿no? Entre comillas, sino que todos los contenidos que nosotros vamos viendo son en función de eso que se quiere aprender, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el objetivo general, que se propone justamente incorporar las herramientas audiovisuales a la enseñanza superior como una forma de comunicar y transmitir conocimientos, así como también lograr que los participantes adquieran un conocimiento avanzado sobre el manejo de redes sociales para desarrollarse en esta nueva área de interés global, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a ver este tema de herramientas, vamos a trabajar, ahí específicamente te vas a encontrar con la profe Mara, con el uso de Canva, de edición, ¿no? Cómo editar un video, etcétera. Y después vamos a ir avanzando en eso, vamos a trabajar con la parte de diseño, cómo combinar colores, cómo armar una presentación, qué va con qué no va con qué, o sea, toda esa parte que ahí va a estar la profe Gaby. Y después vas a trabajar conmigo todo lo que sea la parte de escritura, de lenguaje verbal y no verbal, si es que lo necesitamos, ¿no? Pero cosas puntuales por ahí para una presentación que a veces no se tienen en cuenta o se desconocen. Entonces vamos a profundizar en algunos ítems o puntos importantes de redacción y ortografía para que lograr una buena presentación, ¿no? De lo que elijamos. Y después, en una última etapa, vas a trabajar creo que otra vez con la profe Mara, vamos a hacer un recorrido por las redes sociales, ¿sí? Instagram, Facebook, y cómo publicar, cómo compartir, cómo lograr usuarios, qué hacer. Así que bueno, eso es más o menos la idea, pero siempre pensando en función de este trabajo final o este producto final, ¿sí? Que nosotros ahora lo que trajimos, y vamos a compartir con vos en un ratito, son como ejemplos, ¿sí? Cosas que podemos hacer, y vamos a analizar esos ejemplos para comenzar a pensar justamente qué cosas de interesante tienen o cómo están logrados para alcanzar ese fin, ¿no? Porque no es por ahí cualquier cosa, sino trabajar en algunos aspectos específicos para lograr un buen producto, digamos. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Además, la idea es que vayan incorporando en la medida de lo posible en sus programas esto de incorporar las redes sociales al aula, de incorporar las herramientas tecnológicas como, no sé, realizar podcasts, realizar videos, realizar infografías, ir agregando esos contenidos al aula, digamos, para que los chicos también, me parece que una manera de ir motivándolos, que podcast hoy es el boom, que se escucha mucho, o los pequeños videitos de Instagram, los reels de Instagram, por ahí que vaya más allá, que sea un entretenimiento, sino que también sea algo educativo, y llevar eso al aula. Y me parece que es una manera de ir integrándolos y de ir motivándolos, porque además los chicos hoy manejan más que nosotros por ahí las redes sociales, entonces está bueno de ir integrando eso al aula. Claro, como una forma hasta de innovar y de engancharlos también, ¿no? De lograr la famosa motivación, me parece a mí que, no sé, es una buena estrategia, es una buena herramienta, y más en estos tiempos que estamos transitando, que no sé, todos nos volvimos un poco más amantes de la tecnología. Ayer, por ejemplo, esto viene al margen, pero tuve clase con una carrera ahí del instituto, y le digo, y bueno, ¿están contentos de volver a la presencialidad?
no, me dicen, queremos seguir virtual porque ya nos habíamos organizado así. Y uno se Sí. queda como helado, ¿no? Porque el año pasado era como la necesidad del presencial y ahora estamos recanchero, parece. Y Sí, como que en algún punto también le encontramos la utilidad a la tecnología. Entonces me parece que está bueno poder innovar también las clases pensando en eso, ¿no? No perderlo del todo por ahí. sí, Bueno, ¿querés mostrar, Mara, la hoja de ruta? Igual más o menos se la comentamos, pero como para ir ahí teniendo está. en cuenta, claro. Ajá, ahí se ve. Esto lo van a tener, Erika, Sí, en el aula. No sé si está así, creo en que está, sí. sí. Ah, bien. No, Con colores, ¿viste? ¿Por qué son los la colores? fecha, no, sin Ajá. fechas está. Viste que ahí Ah, siempre bien, estará, eso sí. bien, bien. Entonces, nosotros acá diferenciamos justamente con colores porque hay como diferentes tipos de actividades, ¿no? Le llamamos momentos, trabajos en el aula, digamos, de ustedes. Los encuentros son los encuentros sincrónicos y después vas a ver, si bajas un poquito, Mara, el color rosadito, ¿no? Que son las clases. Entonces, como que tenemos tres patitas o tres formas, tres cosas distintas. Las clases propiamente dichas, ¿sí? Que es cuando subimos el material, que excepto esta primera clase, si no el material se sube los días miércoles. Bueno, Los momentos que son instancias en las que tenés que por ahí ir avanzando o ir trabajando en función de esas clases, y los encuentros sincrónicos que vamos a tener, si mal no recuerdo, 4, ¿sí? Pero el último ya va a ser la muestra de los trabajos, o sea que de trabajo son 3, digamos, donde van a ir mostrando los avances para ir sí, justamente trabajando en función de lograr ese producto final, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí está el sí, segundo encuentro, que esto es un programa Una tentativo, tentativa. ¿no? Claro, todo está, se puede modificar, pero la idea del segundo encuentro es hacerlo el sábado 25, ¿sí? Pero como dijimos ahí es tentativo porque sabemos que por ahí surgen cosas, surgen dificultades, etcétera, y está libre de ser modificado porque la idea es que todos podamos tener el seguimiento, así que eso vamos a ir viéndolo, pero sí, por el momento sería el 25. bueno, ¿Sí? sí. Muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, estas son algunas de las ideas de este producto final, de lo que se quiere lograr, que en realidad lo que apuntamos acá es a la construcción de podcast, videos o infografías, ¿sí? Sería interesante que por ahí vos te sientas en la libertad de elegir qué es lo que querés hacer, digamos, no imponer nosotros, sino decir, Mm, bueno, de estas 3 posibilidades a mí me gustaría poder lograr al final del cursado tal cosa, o elegir 2 si te interesa, pero la propuesta también apunta a trabajar con algún contenido de clase, ¿sí? O sea, sí, porque si nosotros estamos pensando en cómo enseñar o en la enseñanza a partir de estas herramientas, entonces pensábamos que era interesante, ¿no? No sé, suponete que elegís para hacer un video, bueno, que ese video se realice con contenido de clase, ¿no? Si yo tengo que enseñar en el secundario el verbo no sé subir. cuándo, el pasado, claro. Bueno, ¿cómo lo puedo usar ese Sí, contenido para trabajar esta herramienta o al revés? ¿Cómo esa herramienta a mí me posibilita trabajar ese contenido, ¿no? Entonces, es un poco eso, pensar o hacer este eje, esta transversalidad entre el contenido de clase y la propuesta de las nuevas herramientas, digamos, ¿no? De la tecnología. ¿Sí? ¿Se Es entiende? como que te va a quedar ya listo un material para usarlo en tu clase, esa sí, es la idea, sí, que no eso sea un estoy tiempo pensando. perdido, sino que vos ya estés ahí elaborando cosas que después lo lleves al aula. Eso estoy pensando. Bueno, Y videos, sí, no sé editar. Cuando Mara habló de edición de video, sí, se no, yo compró. no sé editar. Sí. Vamos a aprender. Y la infografía porque entro a Canva y reviso y bueno, y voy haciendo. Pero si yo les muestro, no sé qué van a decir.
No vamos a decir nada. O voy mirando los tutoriales y bueno, hago. Bien, muy bien. Hola, Muy soy bien. Yasmin, profesora de artes visuales, y la verdad que aprendí mucho. Hola Roberto. Y eso lo hizo además, me parece muy significativo. Y a la hora que ya estamos viendo la tapa. Buenos días, Roberto. Hola. Entonces, con esto que se llama Estamos en esto solo por el pueden utilizarlo. A mí me da a pensar. ¿No? ¿Tenés el micrófono? Nos dice que está conectado desde el celular, que está solamente con los datos. Ahí. Por eso por ahí se le corta. Bien. Sí, yo recién estuve sin luz, capaz que casi... Sí, yo también. Sí, 5 minutos. Sí. No sé. Sí. Bien. Bueno, ¿se entiende más o menos la idea, la propuesta? Sí. Bien, perfecto, entonces. Bueno, en función de eso, pensando en eso, vamos a compartir ahora algunos ejemplos, ¿no? Como te decía hoy, ejemplos que nos van a servir también para pensar en esto que queremos hacer y por ahí también en pensar a partir de ese tema que vamos a elegir cuál se adapta mejor o cuál es el ideal para el fin determinado, ¿no? Porque más allá del tema, según lo que yo quiero hacer con los chicos en clase, voy a elegir uno, voy a elegir el otro. Entonces, vamos a mirar ejemplos de podcast, ejemplos de infografías, ejemplos de videos, y vamos a hacer un poquito un análisis, un recorrido por cómo están logrados cada uno de estos elementos. Si bien nosotros vamos a hablar un poquito sobre ellos, como dije recién, por ahí nos vamos a profundizar más en las clases. Ahora vamos a hacer como una mirada general, porque después esto es lo que trabajamos en profundidad a lo largo del recorrido por este taller. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahí están viendo mi pantalla del podcast. Sí, lo vemos. Sí. Ahí le pongo un poquito para escuchar. Si no escuchan, me dicen. Sí, se escucha. Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. Pancho, entonces cuéntanos dónde estamos y por qué estamos acá. Estamos en Puerto Guadal, que es un pueblo que está en la costa del lago General Carrera, un pueblo pequeñito, agrícola y muy especial desde el punto de vista del huertero porque tiene un clima muy especial. Siempre hay sol, no hay mucha escarcha, tiene agua limpia, aire limpio, el agua viene de los hielos, del campo hielo. Estamos rodeados ahora de un parque nacional que va a ser naturaleza prístina en los próximos cientos de años, entonces como un paraíso. En este capítulo viajaremos 2000 kilómetros al sur de Santiago para entender cómo un joven que llegó a trabajar a un parque de la organización Tompkins Conservation se convirtió en el agricultor más innovador de la Patagonia chilena. Su nombre es Francisco Vío y hoy, junto a la comunidad local, busca demostrar que la agricultura ecológica también puede ser productiva. Y el sueño es que toda la región sea... Bueno, la idea es que ustedes a partir de los podcasts vayan identificando, ahora les mostramos otro también, pero que vayan identificando de esto, de que todos los podcasts deben o deberían tener una identidad, es decir, comenzar siempre de la misma forma. Este podcast es muy particular porque se escuchan los sonidos ambiente, más descontracturados, pero hay podcasts, por ejemplo, este es de entrevista, hay podcasts individuales, podcast educativo, podcast de columnas, donde en ese hay que tener mucho cuidado para no pisarse uno con uno. Hay diferentes podcasts, pero hay que prestar atención en la portada del podcast, o si ponemos música de fondo, que la música tenga que ver o coincida, tenga coherencia con lo que se está diciendo. No se superponga, se me ocurre a mí, ¿no? Claro. Por ahí que suele pasar a veces que la música es como que tapa la voz. Sí.
Sí, A mí es interesante este podcast porque de alguna manera yo creo que los sonidos funcionan como recreando un lugar, ¿no? Eso es interesante, como uno por ahí no conoce, no sabe o lee el nombre, ¿no? Patagonia Fértil, pero todos esos soniditos recrean ese ambiente y nos dan la idea de un lugar o de un espacio. Entonces, me parece que es interesante, que tiene que ver también con esto que decía Mara recién, esta idea de lo más descontracturado, incluso lo vemos también en el lenguaje, en la forma de enunciar, en las preguntas. El objetivo del podcast es ese, pero es algo que se mantiene, ¿no? Si vemos otros capítulos o otros ejemplos, esta identidad es algo que va a ser recurrente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Se me salió la pantalla. sí, ¿no? sí, sí. Es que a mí se me salió allá. Ya lo vuelvo a compartir. Dale. Se va entendiendo más o menos. Pregunten lo que quieran, ¿eh? Pregunten lo que quieran. Este podcast en particular lo hicieron los chicos de comunicación, lo hicimos a partir de una intercátedra con Vero y conmigo fue la parte audiovisual, que estuvimos esto de la identidad de podcast, que es un podcast, el tema de las músicas, que eso también hay que prestar atención, que la música que se elija sea bajado de alguna página o sea una pista sin derecho a autor. Hay que tener cuidado con eso, porque si nosotros decidimos subir nuestro producto a YouTube, por ejemplo, y no tenemos ese permiso, YouTube no suele bajar el video o el podcast, entonces hay que tener cuidado con eso también. Y y la parte de Vero fue semiología, y trataron los chicos el tema de signos. ¿Qué es el signo? Ahí vamos a escuchar un poquito. Somos Malpensados. En este podcast te proponemos entender cómo pensamos y por qué lo hacemos de una determinada manera. Bienvenidos a una nueva edición de Malpensados. En esta oportunidad desarrollaremos lo que Peirce denominó el signo triádico y la semiosis infinita. Para ello me acompaña Emilia Viseiro, estudiante de la Cátedra de Semiología de la carrera Tecnicatura en Comunicación Social del Instituto Superior de Curuzú-Cotián. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan. Me gustaría que me puedas explicar esto del signo triádico de Peirce, que la verdad lo vengo pensando desde el podcast anterior. ¿Cómo no? En principio el autor denomina representamen a una forma de ser del signo. Es una cualidad material, una secuencia de letras, un sonido, una imagen, un dibujo, palabras, etc., que se encuentra en el lugar de otra cosa a la que denomina objeto, de modo que despierta en la mente de alguien un signo equivalente o más desarrollado al que denomina interpretante, que aclara, digamos, lo que significa el representamen y también representa al mismo objeto. Todo ello es la noción de signo para el autor, compuesto de estas tres patas o elementos como una triple hélice porque interactúan entre sí y mutuamente se necesitan. En resumidas cuentas, necesitamos de tres elementos. El representamen, que como decíamos puede ser un olor, una sensación, un ruido, una música o un gusto, el cual nos lleva a pensar en otra cosa. El objeto, que es esa cosa presente en lugar de algo ausente, destinado a alguien. Y por último está el interpretante, el cual es ese alguien que crea en su propia mente un signo igual o más desarrollado. ¿Muy bien? Perfecto, no podrías haberlo dicho mejor. ¿Viste? Estuve estudiando. Ahora, ¿me pondrías a todo esto en un... Ahí lo voy a adelantar un poquito al final. Agradecemos que nos hayas escuchado y te esperamos en el siguiente podcast para que sigamos analizando estas y otras cuestiones. Somos Malpensados. Ahí está. Bueno, este podcast en particular era un podcast de entrevista, que lo hicieron, entre dos chicas, y lo adelanté porque en esto lo que le decía de crear una identidad del podcast, ellos comenzaban siempre de la misma manera y a lo último terminaban siempre la misma voz,
y terminaban invitando al público o al oyente que escuche el siguiente podcast, que bueno, iban a tratar de diferentes temas, ¿no? Claro. Acá Roberto nos preguntó si se puede hacer radioteatro con podcast. Yo creo que sí, que se podría hacer. Sería bueno de por ahí de no sé qué materia das, Roberto, pero por ahí incluir, porque el objetivo es que ustedes el producto que creen acá les sirva para profe de teatro. Ah, listo. Sí. El producto Claro, ahí que tenés que trabajar claro. el tema de la paralingüística, ¿no? O sea que en un podcast, cuando digo la paralingüística, es todo lo que hacemos con la voz o lo que transmitimos con la voz, y para un radioteatro es fundamental. Ahora, para un podcast, así como lo estamos viendo, también, ¿no? Porque hay un trabajo fuerte ahí con lo que quiero transmitir a partir del uso de la voz. Entonces, eso que es algo que vamos a trabajar. Cuando hicimos la presentación le comentaba a Erika del lenguaje verbal y no verbal. Bueno, como parte del lenguaje no verbal justamente tenemos la paralingüística, y es todo lo que nosotros a partir de lo que de que la escucha de alguien, ¿sí? Todo aquello que le podemos decir por el mero hecho de escuchar lo que decimos. A ver, mero hecho que no es algo menor, ¿sí? Pero nosotros tenemos que focalizar, no nos están viendo, solo nos están escuchando. Entonces, ¿cómo logramos lo que queremos lograr a partir del uso de la voz? Y es un trabajo interesante, y en el radioteatro es esencial, ¿no? Transmitir todo justamente a partir de eso, y de los sonidos que acompañan a la voz. Por ahí tendremos, no sé, vos sos la especialista, Mara, en podcast, pero pienso en el tiempo, ¿no? Si vamos a hacer un radioteatro, pensar en la extensión de ese podcast, o ir incluso como fragmentándolo, ¿no? ¿Se entiende? Yo estaba pensando justamente en eso de la extensión y Claro. Sí. Acá pensaba que por ahí lo que pueden hacer es como cada podcast sea como un capítulo. Claro. Como hacerlo en diferentes episodios, digamos. Sí, y este tema que mencionaba Vero, el tema del tiempo, es algo que si nuestro primer podcast dura 40 minutos aproximadamente, tratemos que nuestro segundo, tercero, cuarto podcast dure 40 minutos, 35 minutos, duren más o menos el mismo tiempo todos los podcasts. Acá Roberto nos decía, claro, al no vernos tenemos que trabajar la dicción, la intención, etcétera. Claro, a partir de la voz transmitir, claro, la entonación en los momentos tristes, los momentos alegres. Así es un además lo que tiene mucho que el tema de radioteatro es el tema de los efectos. Entonces ahí el tema de los efectos juega mucho también a la hora de transmitir a partir de los podcasts. No es lo mismo decir que el narrador esté diciendo va entrando la mamá a la casa, a que poner va entrando la mamá y el sonido de la puerta, el efecto de la puerta de sonido que va entrando a la casa. Como que ya le va introduciendo a los radioescuchas sobre lo que se va contando. Exactamente, así es. Bien, bueno, eso en cuanto a, como dije hoy al principio, nosotros estamos haciendo una mirada general porque es lo que vamos a trabajar y vamos a profundizar en cada una de las clases, pero esto es presentarles justamente para ir viendo qué se puede hacer, ¿no? Y como dijimos, y acá lo sumo a Roberto, que hoy no estaba al principio, presentar diferentes posibilidades de este producto final, porque a lo largo del taller vamos a ir avanzando en esos productos. Entonces hoy presentamos posibilidades para que ustedes vayan viendo o vayan queriendo elegir qué posibilidad se adapta más a las necesidades, ¿sí? Sí, además también, nuestra idea fue esto de traer ejemplos de cosas que por ahí son un poquito más profesional o que están hechos
en este caso de Filonews, que es una redacción, y cosas que hicimos nosotros en el instituto, de que podemos hacerlo. Los chicos, no sé, los podcasts lo grabamos con el celular, después luego se editó, o sea, son cosas que nosotros podemos hacerlo. Eso te Entonces, iba a consultar si trabajan con el celular, con la computadora. Sí. Mira, esto, por eso también queríamos mostrar los trabajos de clase para acercar un poco lo que vamos a hacer, ¿no? Para demostrar también y para ver qué se puede hacer, e incluso ese podcast con un tema como semiología, como el signo triádico de Peirce, que es algo muy específico y que uno por ahí no sabe, como que nos quedamos siempre en la base de la explicación de clase y que contesten preguntas. Digo, de repente se pueden usar la tecnología, se pueden usar estas nuevas herramientas para lograr también una instancia, porque era incluso una instancia evaluativa, una instancia intercátedra. Entonces, cómo a partir de estas posibilidades uno también descontractura un poco la rutina del aula. Y por eso la intención era mostrar esto, ¿no? Que podemos hacerlo. Esto fue el año pasado, se hizo este podcast en plena pandemia aparte. Ellos nos contaron que para grabar tenían un auricular que lo ponían en un desodorante en una botellita, ambiente, claro. Sí. tenían el desodorante ambiente con los auriculares pegados ahí, hicieron toda una cosa para que no salga el sonido de alrededor. O sea que es como buscarle, ellos mismos quieren lograrlo y quieren lograrlo bien y se ponen en ese papel y buscan la solución. Pero lo hicieron con el celular y unos auriculares del celu, ¿no? Los chiquititos, no es que necesitaron muchas herramientas y quedó un producto lindo. Después abrieron un canal de YouTube, le dieron esto de la imagen también, que acompaña por ahí a lo que se escucha, o sea, estaban los dos formatos, le dieron esa identidad, lograron ese nombre que era Mal Pensados, porque justamente hacía un poco hincapié a todo lo que veníamos trabajando, de lo que no vemos del signo en su momento, o lo que es el signo,